¿Cómo están? Bienvenidos a la quinta clase del curso de cálculo en varias variables. En esta primera parte vamos a introducir otro de los conceptos fundamentales del curso, a saber el concepto de diferenciabilidad de una función de dos variables. Antes de introducir la definición, permítame, como ya es usual, hacer un pequeño recorderis de cómo lucía la definición para funciones de una variable. Entonces tenemos un recorderis. Entonces supongamos, dada una función de una variable llamada f de x y un punto x0 en su dominio. ¿Ok? Entonces, en estas condiciones, la diferenciabilidad de la función f en dicho punto x0 significa ni más ni menos la existencia de la derivada de la función en el punto. O si quieren ser un poco más explícitos, la existencia del límite que define a la derivada de f en el punto x0. Además de esta definición teníamos la siguiente importante propiedad. Además, teníamos una propiedad que decía que si la función es diferenciable, en el punto x0, entonces esto implicaba que la función era continua. En el punto x0. En otras palabras, diferenciabilidad definida como arriba implicaba continuidad. Muy bien. La pregunta que nos vamos a hacer en esta parte es la siguiente. Entonces, pregunta: ¿cuál es la noción correcta, y quiero enfatizar esa palabra, de diferenciabilidad para una función de dos variables en un punto de su dominio x0 y y0? Muy bien, entonces uno estaría tentado a calcar la definición de una variable y definir la diferenciabilidad de una función de dos variables simplemente pidiendo la existencia de las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y en dicho punto, ¿cierto? El problema con esa definición es que no va a satisfacer esta importante propiedad. Es decir, si usted define diferenciabilidad en términos de existencia de derivadas parciales, usted no puede garantizar que la función sea continua en el punto. Entonces, esa sería una mala definición de diferenciabilidad. En otras palabras, y esa es la primera observación que voy a hacer, si usted insiste en que quiere definir las cosas exactamente como lo definiste para funciones de una variable, es decir, si usted sabe que la derivada parcial con respecto a x en el punto y la derivada parcial con respecto a y en el punto existen, eso no es suficiente para concluir la continuidad. Es decir, esta frase, si estas derivadas existen, entonces f es continua en el punto x0, esta frase, digamos que no es cierta en general. Esto no es cierto. No es cierto en general. Entonces les voy a dar un ejemplo de por qué la existencia de las derivadas parciales no es suficiente para concluir la continuidad. Entonces, examinemos el siguiente ejemplo.
Vamos a considerar la siguiente función. Es una función definida por tramos y está dada por la siguiente prescripción. Para los puntos que no son el origen, la función está dada por una fórmula explícita que es simplemente xy sobre x2 más y2, esto para aquellos puntos que no coinciden con el origen, y vamos a definirla como 0 en el origen. Entonces, vamos a calcular sus derivadas parciales y vamos a ver que existen. Calculemos la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0. ¿Okay? Entonces, esto por definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de h 0 menos f en 0, 0 sobre h. ¿Okay? Entonces, este valor lo evaluamos utilizando la fórmula y nos va a dar 0, porque x está tomando el valor h y y está tomando el valor 0. Entonces, eso nos arroja un 0. Esto da entonces el límite cuando h tiende a 0, de 0 menos lo que vale la función en el origen, que es 0, así la declaramos, sobre h, ¿cierto? Y este límite da 0. Entonces, claramente la derivada parcial con respecto a x en el origen existe. Veamos qué pasa con la derivada parcial con respecto a y. Usted puede razonar por simetría, x y y juegan el mismo papel, entonces uno espera que este resultado también sea 0. Pero hagámoslo, escribámoslo explícitamente, cuál es la fórmula que lo define de acuerdo a la definición, es esta, es f de 0h menos f de 0, 0 sobre h, ¿cierto? Y una vez más, aplicando la definición de la función, esto arroja el resultado 0, la función en el origen es 0 y estamos dividiendo por h, que es un número que se está acercando a 0 pero nunca alcanza el 0, o sea que esto es igual a 0. Entonces aquí vemos que, estas derivadas parciales efectivamente existen, ¿cierto? Pero yo afirmo que la función no es continua. La función no es continua. Sin embargo, pero la función que a usted le dieron, esta función f de x, no es continua. En el origen. Y la razón es porque esta función la examinamos nosotros en las clases pasadas y vimos que esta función no tenía límite en el origen, ese límite no existía. Entonces, como el límite no existe, la función no puede ser continua. Entonces, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función, que no es otra cosa que calcular el límite cuando x tiende a 0, 0 de la fórmula que define la función para los puntos que no son el origen, que es xy sobre x2 más y2, este límite no existe. Muy bien, entonces esa no sería una buena definición. Existencia de derivadas parciales no es una buena definición de diferenciabilidad, ¿cierto? Entonces, para lograr inferir cuál debe ser la definición correcta, es necesario hacer un segundo recorderis de lo que nosotros sabemos de diferenciabilidad en el mundo de las funciones de una variable. Entonces, hagamos otro recorderis acá. Recorderis. Ok, entonces, una vez más, supongamos dada una función de una variable, f de x, y supongamos x0 en su dominio. ¿Ok? Entonces, voy a acudir al significado geométrico de la diferenciabilidad. El significado geométrico era el siguiente: la diferenciabilidad de la función f en el punto x0 es equivalente
a que la gráfica de la función f tenga una recta tangente, una recta tangente en el punto x0, f de x0 que se encuentra sobre la gráfica. Entonces, esquemáticamente lo que teníamos era algo así. Ustedes graficaban su función, aquí está indicada en azul, ¿cierto? Ese es el gráfico de la función. Fijaban el punto en el dominio, examinaban cuál era el correspondiente punto en la curva, que es este par x0, f de x0, y trazaban la recta tangente a la función en ese punto. ¿Okay? Esa recta tangente, de hecho, ustedes pueden escribir una ecuación explícita, porque tienen el punto por donde pasa y tienen la pendiente. La pendiente es precisamente el valor de la derivada de la función en el punto x0. Entonces, esta sería la ecuación de esa recta tangente. La estoy denotando por L de x. L significa lineal. Esta función debe entenderse como una aproximación lineal de la función original. ¿Ok? Entonces, el eslogan que uno tenía era el siguiente. Era que f de x se puede aproximar por la recta L de x en puntos que están suficientemente cerca del punto x0. Es decir, la intuición es que en puntos que están muy cerca de x0, esta función y la recta son prácticamente indistinguibles. Eso es lo que significa se puede aproximar cerca del punto, ¿cierto? Y hay una manera de escribir una igualdad matemática que encapsula esta frase, ¿cierto? Y esa manera de escribirlo es la siguiente. Nosotros podemos calcular el siguiente límite. Esto se sigue inmediatamente de la definición de derivada. Si yo comparo a la función con la recta, ¿cierto? Y pondero con x menos x0, que es precisamente la distancia del punto x al punto x0, entonces esto siempre da 0. Entonces eso es lo que significa que esta función se deja aproximar por esta línea recta. ¿Okay? Muy bien. Entonces quiero destacar que esto que aparece acá es la distancia del punto x al punto x0. Entonces, esta intuición geométrica que teníamos para funciones de una variable es la que nos va a permitir extender el concepto de diferenciabilidad. Porque ¿cuál va a ser la intuición? La intuición será que una función de dos variables es diferenciable en un punto x0, y0 si el gráfico de la función, que es una superficie, se puede aproximar por un plano cerca del punto. La recta queda reemplazada por un plano. Estamos ya en un mundo dosdimensional. ¿Ok? Entonces, la definición precisa es la siguiente. Vamos a dar la definición precisa. Dice así. Supongamos dada una función z igual a f de xy. ¿Okay? Y un punto x0, y0 en su dominio. ¿Ok?
Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de definir el análogo de recta tangente en este nuevo contexto. Y el análogo va a ser un plano, como ya les dije, y el plano se puede escribir explícitamente, hay una ecuación que lo define. Entonces vamos a considerar el plano. Entonces considere el plano dado por la siguiente prescripción. Entonces los planos son de la forma z igual a una función lineal. A esa función lineal la va a llamar xy, ¿cierto? Y se define así. Esta sería simplemente, toma el valor de la función en el punto x0, y0. Y considere las derivadas. Entonces, hay dos. Está la derivada con respecto a x en el punto x0, y0 y su correspondiente incremento en la dirección de x. Y la derivada con respecto a y en el punto x0, y0 y su correspondiente incremento en la dirección de x. Esto es una función lineal. Esta función tiene apariencias de las variables x y y solamente en grado 1. Es una función claramente lineal y esta fórmula es una extrapolación directa de esta fórmula, como pueden observar. ¿Okay? Muy bien, entonces ya tenemos el plano. Entonces, ¿cuándo va a ser la función diferenciable? Entonces diremos que la función f es diferenciable ¿okay? En el punto en cuestión, que es x0, y0, si se cumple lo siguiente. Entonces lo que yo voy a calcar es esta propiedad. ¿Ok? Entonces, calquémosla. Debe ser que el límite cuando xy de la tienden a x0, y0, de la diferencia, es decir, queremos saber qué tan cerca está la función que me dieron de esta función lineal que define el plano, ¿cierto? Y dividimos por, recuerden, yo aquí resalté mucho que x menos x0 era la distancia entre x y x0. Aquí queremos dividir por la distancia entre el punto xy y el punto x0, y0. Y esas distancias las medimos nosotros utilizando la métrica que nos da el teorema de Pitágoras. Entonces esto sería simplemente la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, todo en raíz cuadrada, y queremos que esto sea 0. Entonces esto es lo que significa que la función está bien aproximada por este plano cerca del punto x0, y0. Esta es la igualdad que le da sentido a esa frase, sentido matemático a esa frase. Muy bien, entonces esa es la definición de diferenciabilidad que vamos a utilizar, ¿cierto? Una cosita más, y es que si lo anterior se cumple, si esto se cumple, para todo x0, y0 en el dominio, dominio de f, entonces decimos simplemente que f es diferenciable. Decimos que f es diferenciable. Ok, muy bien. Antes de pasar a los resultados que van a garantizar que esta es una buena definición de diferenciabilidad, quiero hacer una pequeña observación con respecto a la terminología. Ok, entonces, terminología. Y eso tiene que ver con
la función lineal en dos variables que acabo de introducir. Eso va a tener un nombre. Se va a llamar el plano tangente. Entonces aquí hay un esquema. Entonces, en el esquema espero ilustrar lo que significa geométricamente que la función sea diferenciable. Usted tiene la función de dos variables, usted grafica la correspondiente superficie. Aquí grafiqué tal vez una porción de la superficie, es una superficie que puede tener curvatura, por eso la dibujo un poco curvada. Está definida por una ecuación arbitraria, ¿cierto? Yo fijo un punto en su dominio, ¿cierto? X0, Y0, eso me da un punto en el plano XY, ¿cierto? Observo cuál es el correspondiente punto en la superficie y miro cuál es el plano tangente a la superficie en ese punto. Tangente quiere decir ese plano que yo dibujé ahí que está en violeta, solo toca la superficie en este punto rojo. ¿Okay? Y ese plano tangente es precisamente el que está determinado por esta prescripción. Entonces, en otras palabras, las superficies o las funciones diferenciables son aquellas cuya superficie asociada se les puede dibujar un plano tangente en todos sus puntos. ¿Okay? Eso es completamente análogo a lo que ocurría en una dimensión, ¿cierto? Las funciones que son diferenciables son aquellas en las que yo puedo dibujar siempre una recta tangente en todos sus puntos. ¿Okay? Entonces reemplazamos la palabra recta por plano. ¿Okay? Muy bien. ¿Y por qué esta es una buena definición? ¿Por qué es una buena definición de diferenciabilidad? Porque satisface la importante propiedad de que diferenciabilidad va a implicar continuidad. Voy a establecer eso como un teorema. Y es el siguiente teorema. El teorema dice así: si f es diferenciable en el punto x0, y0, entonces se cumple que f también es continua. Es continua en el punto x0, y0. Esto confirma que la definición que dimos de diferenciabilidad es una buena definición. Sigue preservando esta importante propiedad. ¿Okay? Muy bien. También quiero resaltar un resultado que nos da condiciones suficientes para comprobar que una función es diferenciable. O sea, por definición, uno tendría que calcular un límite de algo, de una función, que uno define en términos de f y de su linealización o de su plano tangente, y tiene que demostrar que ese límite es igual a 0. Pero resulta que bajo ciertas condiciones uno puede evitar este límite y verificar que una función es diferenciable usando el siguiente resultado. Entonces este también va a ser un teorema. Teorema. Dice así. Entonces, si las derivadas parciales f de x y f de y existen, cerca del punto x0, y0 y son continuas. Esto es muy importante. Miren que esta es una condición fuerte. Esas derivadas tienen que ser continuas en dicho punto. Entonces esto es suficiente para concluir que la función es diferenciable en el sentido que acabamos de definir. Entonces, f es diferenciable en el punto x0, y0.
Queda entonces ya ilustrar esta nueva noción de diferenciabilidad con algunos ejemplos. Y eso lo haremos en la parte que sigue.